Y así comienza Vivo el Día de hoy lunes. Un minuto pasó de este mediodía en toda la República Argentina y por supuesto con mucha información, la expectativa por el viaje de Javier Milei, el presidente electo, a los Estados Unidos. Ya vamos a estar contándole detalles del viaje. Ya obviamente la 24 en Andino en las noticias le han contado a propósito de cómo se va a movilizar allí en las distintas reuniones que va a tener de acá a mañana. Atención, después vuelve, regresa hacia la República Argentina. También otro de los temas, el sub-17 Argentina va por las semifinales mañana frente a Alemania, 5:30 de la mañana, 5:30 de la madrugada. Vamos a tener que levantarnos temprano todos para poder alentar a los pibes de la selección que van por el trofeo que todavía la Argentina no tiene. También tregua en Gaza ha decretado en estos momentos tanto Israel como el Hamas a propósito de las 3 series de liberación de detenidos por parte de Hamas y también de los presos que estaban en Israel. Tenemos todos los detalles. Gabriel Astrosky en vivo va a estar allí, por supuesto, contando cada uno de los pormenores de los liberados, cómo están de salud, qué es lo que vivieron. Es verdad que estuvieron vendados permanentemente desde el 7 de octubre en cautiverio. Todos los detalles en minutos aquí en Vivo el Día. Y además también se define la Copa de la Liga. Darío D'Amore con toda la información. Ayer un grupo ya definido, entre otros River, Rosario Central. Hoy el otro grupo también que busca ir a las finales de este torneo. Por un lado controvertido y por otro lado apasionante. En minutos nada más. Y desinformación de último momento a propósito de lo ocurrido hace algunas horas en el barrio porteño de Saavedra, ¿sí? A ver, un hecho realmente confuso por momentos también y dramático por otros, más allá de la tragedia que ha ocurrido en ese lugar. Un joven que de alguna manera se había ofrecido para podar algunos árboles, subió a la copa de uno de ellos, cayó, quedó colgado, virtualmente colgado, y tuvo que ser trasladado en ambulancia. Falleció, pero hay más detalles a propósito de este tema porque allí no terminó esta tragedia. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, la verdad todo lo que empezó con una poda de una palmera de gran altura aquí en Bedia y Zapiola, en el barrio Saavedra, al costadito de la General Paz, donde ayer 2 de la tarde estaban podando esta palmera que ahora les vamos a mostrar. Una palmera que tiene una altura muy importante. Te diría que por lo menos entre 30 y 40 metros, que generaba, ¿sí?, aquí un poco de lo que se llama como, bueno, de restos, ¿sí? Que entonces eso hizo que la familia pidiera que se podara. Bueno, 3 jóvenes que ofrecían este servicio aquí en el barrio se acercaron, fueron contratados y finalmente Emiliano Salvaterra, ¿sí?, un joven de 23 años, estaba podando esta palmera que vos ves ahí y en un momento, al bajar una rama, al caer una de las ramas también, se desprende él junto con esa rama y termina, ¿sí?, con la soga, apretándolo, la soga que lo sostenía, bueno, y generándole una asfixia de la cual, bueno, obviamente era muy difícil por la altura donde estaba, alrededor de 10 metros, muy difícil poder auxiliar. Leo. Rápidamente, aquí al lado hay un puesto policial, Javi. Sí, ahí está. Vamos por paso, porque hay que, digamos, dividirlo en dos, ¿no? Por un lado, esto que vos contás, ese árbol, él queda colgado de una rama que había cedido, quedó colgado del cuello. Por eso la asfixia, ¿no es cierto? Exactamente. La soga que lo sostenía termina enrollándose en el cuello, sí, y eso le empieza a generar una asfixia. Bien. Los hermanos, que eran 2 que estaban abajo, avisan al puesto policial que está al lado. Sí. Rápidamente el policía, obviamente, tratan de auxiliarlo, es imposible, llaman a bomberos, llaman al SAME y también una patrulla policial que interviene rápidamente aquí al lugar. Llegan rápidamente aquí al lugar. Los bomberos, la tarea que hacen es obviamente bajarlo a este joven. Cuando lo bajan, la médica y su ayudante lo tratan de auxiliar rápidamente. Obviamente estaba
en un estado muy complicado debido a la asfixia. Bueno, le hacen RCP, no responde, y ahí es cuando toma la decisión la médica de trasladarlo de urgencia a la ambulancia Pirovano. ¿Sí? Lo suben a la ambulancia y lo empiezan a trasladar. ¿Qué decisión también se toma? Es que en consigna acompañe tanto a la hermana, que se llama Eliana Salvaterra, de 27 años, suele ocurrir, junto con claro, este joven que estaba en estado grave, sí, suba un policía acompañándolos. Estaba en un patrullero ahí en la zona. El oficial mayor, claro, que estaba en el patrullero, que acuden rápidamente por lo que te digo, Javier, sí, que hay un puesto de la policía que está justo en el cruce de Bedia. ¿Sí? Bueno, allí suben a la ambulancia. Sube este policía también, Martínez, sí, Hugo Orlando, el suboficial mayor. Sí. Bueno, y salen en el recorrido por la calle Sapiola, ¿sí? Perdón, por Bedia hacia Sapiola, que va directamente hacia el hospital Pirovano. Ok. Obviamente bien, allí tratando de reanimar a este joven los médicos. Y leo que hay una discusión adentro de la ambulancia, ¿no es cierto? Dentro de la misma ambulancia hay una discusión entre aparentemente los médicos y esta joven, o la joven y el policía, ¿no? Exactamente, esa discusión que muchas veces nosotros hemos contado en la puerta de las guardias, sí, bueno, en este caso se da dentro del espacio de la ambulancia, en la parte de atrás. Sí. Imagínate, el joven en estado grave. La médica que lo acompañaba tratando de reanimarlo, la hermana y este policía, ¿sí? Las cuatro allí en esa parte de atrás de la ambulancia. Allí se empieza a hacer esta discusión porque el joven se empieza a descompensar y te digo que pierde la vida casi en ese instante, Javi. Sí. Y ahí es donde se dan esta discusión, estos empujones. Cuando llegan a la altura de Sapiola y Núñez, se abre la puerta de la ambulancia. Y va tan rápido la ambulancia, obviamente por la emergencia, que cuando llegan a Tamborini y Sapiola, hay un lomo de burro, pasa la ambulancia y ahí cae el policía. Por lo que cuentan los médicos y el quien conducía, cae el policía a partir de un empujón que recibe, ¿sí? de esta mujer. Leo. Lo empuja y cae sobre el asfalto, obviamente el golpe es muy fuerte, sí, y le genera, ¿sí? Un golpe en la cabeza que realmente lo hace que hoy... Dos situaciones. Una, la del joven que queda colgado de la palmera allí, en Saavedra, lo rescatan, lo tratan de reanimar, lo suben a la ambulancia y después lo que está contando Leo. Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Buenas tardes. Leo, para sumar a lo que vos contabas desde el lugar, hay una lesión, hay una imputación contra la mujer, atención, porque no es solamente una acusación que hacen los policías. Hay una imputación de lesiones graves contra la hermana de la víctima. La justicia, según los dichos de los policías y de los, obviamente, funcionarios de salud, imputan a la hermana de la víctima por lesiones graves, por supuesto por las consecuencias que tuvo el efectivo al caerse al ser arrojado, vamos a decir, no caerse de la ambulancia. Y un dato más, porque me está escribiendo gente de Defensa Civil, Leo, para sumar a este trágico hecho. Sí. Tener en cuenta que la poda no puede hacerla ninguna persona que no sea autorizada por el gobierno de la ciudad. En este caso estamos hablando de jurisdicción de la ciudad. Solamente porque tengan en cuenta que los árboles que están en la calle son patrimonio de la ciudad. Es un bien estatal. Sí. Entonces no puede cualquier persona, uno que a veces piensa, bueno, le pide a un vecino, un amigo o alguien que hace poda, no. Tiene que ser autorizado porque me están diciendo que hay responsabilidad ahora civil de los dueños de la vivienda. Y ante una emergencia, llamar al 107, que es el número de emergencia. Exacto. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Para cerrar, Leo, ¿cómo es el estado de salud del policía? Porque cae de la ambulancia, golpea su cabeza, ¿no? Mira, este policía, sí, Hugo Orlando Martínez, está en estado crítico, Javi, en este momento, porque el traumatismo de cráneo que le genera el golpe sobre el asfalto, sí, cuando sale despedido y pega sin poder reparar en ningún momento, protegerse, bueno, pega directamente, bueno, le genera un golpe muy fuerte, está en estado crítico, peleando por su vida.
¿sí? Por eso también los compañeros que asistieron a este lugar y que lo acompañaron, obviamente están muy preocupados junto con toda la familia que están allí atentos a la evolución, pero lo que me acaban de decir es eso, que él está en estado crítico en este momento. Bueno, Leo, esperemos que se recupere. Lamentablemente la vida del otro joven ya es irreversible, obviamente ya ha fallecido en las últimas horas como consecuencia de este hecho. Estamos atentos a tu llamado, Leo. Hasta luego, gracias. Dale, Javi, hasta luego. Y todo este periodo es de transición, que pareciera que no se termina más. ¿No? Estamos a 12 días todavía, no se define todo el gabinete, hay algunas cuestiones todavía, ¿no es cierto, Cata? Y el presidente electo en los Estados Unidos. Sí, Javi, también hay que decirle, porque llega un momento que algunos vecinos me decían, ay, pero están todo el día, que un hombre, que el otro, que el ajuste. Bueno, es lógico, ¿no? Cuando cambia el gobierno, además cambia el signo político y encima asume una fuerza outsider de la política, que es la primera vez que van a estar al frente del poder, es lógico también que haya danza de nombres, que estén definiendo en este periodo todo, porque bueno, fue un año todo de elecciones donde no sabían si iban a hacer gobierno y de repente en 20 días tienen que armar todo para poder gobernar. Es como decís vos, ¿no? Por un lado, siempre está la ansiedad desde el último día de elección, cuando se conoce ya quién va a ser el nuevo mandatario o mandataria, y ese periodo de asunción el día 10. Bueno, ¿qué va a ser el día 10? Bueno, acá se le suma el plus de lo que vos decías, es un outsider, es alguien que viene por fuera de lo que es la política tradicional, entre otras cosas. Claro. Pero vamos a hablar un poquitito, porque a propósito de esto, bueno, se necesitan algunas leyes, se necesitan cambiar algunas cosas también. El presidente va a necesitar del Congreso de la Nación, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido es interesante, porque es un outsider y llega con minoría en el Parlamento, pero él quiere pasar reformas muy importantes. Entonces, en estos días que se están definiendo, por ejemplo, quiénes van a ser sus espadas en el Congreso, no es lo mismo un nombre que el otro, porque lo que quiere es tratar de construir consensos y gobernabilidad y básicamente que le aprueben los paquetes de reformas que va a mandar. Exacto. ¿Qué dijo ayer en una entrevista justo antes de subirse al avión y partir para Estados Unidos? Bueno, que atención, porque todas estas reformas que está hablando, sobre todo la reforma de achicar el Estado y privatizar todo lo que pueda y hacer más eficiente al Estado y reducir el gasto público, lo va a hacer convocando el día 11, es decir, el 10 asume, el 11 manda un paquete, llama sesiones extraordinarias y manda un paquete de reformas del Estado al Congreso. A ver. Nosotros vamos a buscar el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso. Es decir, nosotros... Gobernabilidad. Exactamente. Nosotros, pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, no podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes, y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. ¿Vos te referís a eso cuando hablas de plan de shock? Sí, ¿De claro. qué hablas cuando hablas de shock? Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja las cuentas públicas, hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELIQs, arreglar el balance del Banco Central, y una vez que eso lo tenemos encaminado, empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. Obviamente que faltan detalles, Javi, ¿no? De qué va a consistir ese paquete de reformas que va a mandar, pero bueno, está adelantando un poco algo que viene diciendo la campaña, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ya vamos a hablar del viaje de Estados Unidos, donde está el presidente electo ahora en estos momentos, Milei. Pero, a ver, para cambiar algunas cosas, para agregar otras, se necesita sí o sí de la aprobación del Congreso. Porque mucha gente puede decir, bueno, arranca el 11 y ya cambia todo. No.
Esto es un punto, puede cambiar algunas, otras necesariamente tienen que pasar, obligatoriamente, tienen que pasar por el Congreso, salvo aquella que decida, no sé si lo decidirá, hacerlas por decreto. Claro, claro, puede usar DNU para algunas cosas, como vos decís, para otras sí o sí va a tener que pasar por un Congreso donde no tiene mayoría, de nuevo, por eso cobra tanta relevancia, trasciende que Macri quiere a Ritondo como jefe de bloque, que a Milei le gusta más Randazzo, que Milei está tratando de construir desde la campaña ya con la gente de Schiaretti, algo más de centro, con gobernabilidad. Veremos cómo resuelve el tema del Congreso Milei. Historia en desarrollo, disculpen si los mareamos estos días, pero bueno, es una fuerza que está tratando de tener gobernabilidad de cara a lo que se viene, con reformas que además que ellos creen que son, digamos, de un cambio rotundo. Y aparte, ¿no? ¿sabes qué? Yo creo que también desde el mismo periodismo lo que estamos es tratando de no apurar para poner y nombrar a cualquiera, sino definiciones, porque es un gobierno nuevo y la gente quiere ver por dónde va a ir, qué color va a tener directamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con lo que decía Cata justamente, de los que van a ser jefes de bancada, ¿no? Sí. Va. Bueno, y decíamos, Javi, ya está Milei en Estados Unidos. Dale. Es un viaje en el que fue con Nicolás Pose, su futuro jefe de gabinete, amigo desde los tiempos de la Corporación América. Ahí están en la foto que se sacaron rumbo a Estados Unidos, viva la libertad carajo, antes de embarcarse al avión. Está también Luis Caputo, que veremos si queda como ministro de Economía, si va al Banco Central, dónde queda, pero hoy es, por lo menos hoy, y por eso lo lleva a Estados Unidos, su hombre referente en materia económica. Y él también viaja el empresario Gerardo Huertein, que suena fuerte para ser el embajador de Estados Unidos. Así que bueno, va a ser un viaje en donde van a hacer muchas reuniones con gente del gobierno de Estados Unidos. El embajador Mark Stanley los está ayudando a gestionar, que se junten con gente del FMI, con gente de bancos, pero también Milei va a hacer a título personal algunas visitas religiosas. Sobre el FMI, Milei ayer dio algunas definiciones más. A ver. ¿Cómo fue la reunión con Cristalina Georgieva? ¿Fue protocolar o genera expectativas? Yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la charla se volvió muy, muy interesante. Y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el acuerdo que está muy lesionado, ¿no? Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Frente a esa resistencia. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Por lo tanto, y yo creo que además, en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina, ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Y después también Javi se refirió al rol de Luis Caputo, que veremos de nuevo en dónde queda, en qué área queda, pero la importancia que cobra para Milei en este momento. A ver. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir,
con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELIQs. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamarada inflacionaria te la podría multiplicar por 4. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Sí. Si hoy 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto. Entonces, pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por... Bueno, Te digo algo, perdón. sí. Yo creo que uno de los principales objetivos, entre otros, de Milei, por lo que viene diciendo desde hace ya bastante, es evitar la hiperinflación. Sí, Porque él lo lo dice dice, ¿eh? textual además. Yo creo que es la obsesión de él, no caer en eso, ¿no? Es que Milei tiene, a ver, más allá de todos los planes que tiene, de las reformas de primera, segunda y tercera generación que ellos armaron como plataforma de campaña, Sí. tiene un monomandato Milei, que es bajar la inflación. Sí. Digamos, eso, lo primero que tiene que hacer, bajar la inflación. Para poder construirse, para poder gobernar, estabilizar la macro, pero sobre todo bajar la inflación. Con 2 inflaciones Es que un van a ser monomandato. altas y ya lo admiten desde el propio actual gobierno. La de, obviamente, en este caso de noviembre, que la vamos a conocer cerca de mediados de diciembre, y la de diciembre, que la vamos a conocer más o menos el mismo periodo, pero en el mes de enero, ¿no? Ya va a tener 2 inflaciones altas, de acuerdo a la previsión, y en especial por estos aumentos que ha habido durante estos últimos días y los que se vienen también en diciembre, ¿no? Claro, y todas estas medidas que él dice de ajuste, de achicamiento, estas reformas del Estado, van en el sentido que él propone de, bueno, estabilizar la macro, hacer más eficiente el Estado y sobre todo bajar la inflación. El tema es qué pasa con toda la gente que se puede llegar a caer del sistema. Y en ese sentido, Milei ayer en esta entrevista lo que dijo es: la transición puede llegar a ser larga y por eso, por supuesto, que tendremos en cuenta la contención social, y la única que va a tener la billetera abierta es Sandra Petovelo, que va a ser la ministra de Capital Humano. ¿Los planes sociales van a ser entregados directamente a los beneficiarios? Porque eso Sí, te va a poner... Sí. Eso va a ser o sea, todos los tipos, qué sé yo, los Beliboni, los Pérsicos, los Grabois de la vida... Me encanta la pregunta, porque hay 2 cosas que hay. La primera es, sí, vamos a terminar con los intermediarios, para que no sean además utilizados de la manera que son utilizados. Y la única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano, la única billetera que está abierta es la de Petovelo. Es decir, la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilicemos la economía. Entonces, vos eso no lo puedes hacer sin contención social. Y es la única billetera que está abierta. Eso implica que las otras billeteras, o sea, si la billetera de Capital Humano necesita más plata, se achican las otras, ¿eh? No es negociable el resultado fiscal. Bueno, pero por ejemplo, la obra pública, que según algunos, yo no sé cómo son los números, pero dice que podrían dejar en la calle, si uno termina con la obra pública ya, no sé, 100.000, 200.000, 250.000 personas. ¿Se va a parar en este mismo instante, a partir del 10 de diciembre? ¿O es otra dinámica? Lo que manda es la caja. Si vos, digo, de vuelta, suponete que, Dios no quiera, ¿no? Digo, es un ejemplo, te cayeran a la mitad los ingresos. Digo, vos no venías ahorrando el 50%, así que primero te vas a comer el ahorro y segundo, ¿qué es lo que pasa? Entre comer y pintar la casa, ¿qué haces? Bueno, ahí está. Me parece que esto que decíamos recién, Javi, con vos, de, se viene un ajuste, que Milei lo viene diciendo, y tiene que ver, según su mirada económica, con evitar una hiperinflación. Sí, claro. ¿No? Y tratar de pensar en, bueno, cómo se va a contener a los sectores más vulnerados, más vulnerables, en el medio, digamos, de ese ajuste, de esa racionalización del Estado que planea hacer, donde, bueno, probablemente haya mucho movimiento socioeconómico. A veces los ejemplos te dan a entender la intención.
pero a veces también los ejemplos te dicen que si depende de vos el arreglar la casa para que no se te venga abajo, tenés que buscarle la ecuación como para poder comer, pero que no se te venga abajo la casa también. Bueno. Argentina tiene un montón de opciones de estas cuestiones también, ¿no? Sí, Pero bueno. Milei sabe que digamos, que ganó por mucho, por muchas razones, lo votó gente de diversos sectores sociales en todo el país, de todas las generaciones, pero que tuvo muchos votos prestados. Y que sabe que el principal mandato que tiene, el monomandato, es bajar la inflación, y el tema es qué receta va a utilizar y si va a ser exitoso en eso. Lo sabe. Y la comunicación creo que va a ser importante también de él, decir, quiero hacer esto. Veamos a ver si me dejan también. Bueno, total. Pero nos vamos a ir, porque Cata decía justamente que, bueno, viaje a Estados Unidos, ayer viajó Javier Milei justamente allí a Norteamérica, y allí estamos con Adrián Sack. Hola Adri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Acá son las 10:26 en toda la costa este. También para Milei, que bueno, ya estuvo el presidente electo en Nueva York. Recordemos que primero fue a visitar su primera escala de esta visita de presentación en los Estados Unidos como presidente electo, ¿no? Era a la tumba de el rabino Rabbi Lubavitch, también, bueno, conocido como Menachem Schneerson, que bueno, es un referente muy importante, fue un referente muy importante del judaísmo aquí en los Estados Unidos, pero que su tumba se transformó en un lugar de peregrinación justamente para pedir y para agradecer. Es una suerte de santuario, ¿no? Donde, bueno, muchos políticos, expresidentes de aquí de los Estados Unidos han ido también, han acudido y van en peregrinación. Es un lugar muy visitado, muy popular, son cerca de 400.000 personas al año van a este cementerio, es el cementerio de Montefiore en Queens, en Nueva York. Y bueno, allí estuvo Milei por aproximadamente una hora, ¿no? Y después de que estuvo en este lugar, se empieza a trasladar a Washington, D.C. Hay cerca de 1 hora 40 minutos de vuelo, no es tan cerca como parece, cualquier aeropuerto de Nueva York con el aeropuerto de Dulles en Washington, D.C., que está en las afueras también, por lo que se presume que el presidente electo Javier Milei va a llegar, ¿no?, en las primeras horas de la tarde para empezar a hacer esta gira que va a empezar por la Casa Blanca, donde no va a ver al presidente Joe Biden porque no es todavía el presidente en funciones, Javier Milei, no le corresponde hacerlo, pero sí visitar a funcionarios que lo estarán esperando. Sí. Recordemos que esta no es una misión oficial, ¿sí? Es una misión particular, más allá de que sea un presidente electo. Nos lleva custodios de la Policía Federal de Argentina, que son los custodios presidenciales que tiene acá. Él pidió no viajar con ellos, pero no por un motivo particular, sino diciendo, voy a hacer más que nada algún tipo de entrevista, obviamente política, económica, pero es más bien también un viaje que yo necesito hacer por una cuestión personal. Ahora, reunión en la Casa Blanca, funcionarios del Departamento de Estado. ¿Para qué crees vos? ¿Una antesala para una próxima reunión con Biden? Bueno, es una presentación, ¿no? Esto fue idea y obra del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, que también viajó para allí para poder justamente facilitar estos contactos a Milei, no siendo aún presidente en funciones, no cualquiera obviamente puede conseguirlo de motu propio, de manera privada, ¿no? Fue en un vuelo privado también. Entonces, esto para lo que sirve, creemos aquí por lo menos, es para mostrar que Javier Milei no es el monstruo que estuvieron vendiendo todos los medios de acá, ¿no? La gran mayoría de los medios en los Estados Unidos tiene orientación progresista, son demócratas cercanos al presidente Joe Biden, y la caracterización que tiene Javier Milei aquí es el de un político de extrema derecha, un populista de derecha, que es algo que no termina de caer bien. Y lo último, breve, reunión con miembros del Fondo Monetario también, ¿no? Sí,
También va a reunirse, no sabemos si con Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pero sí con funcionarios del fondo para presentarse a él y presentarlo a Luis Caputo también, que bueno, eventualmente ya sería el ministro de Economía, ¿no? El que tiene que gestionar a partir de ahora. Perfecto, Adrián. Bueno, estamos atentos también porque estamos siguiendo obviamente la gira del presidente electo allí en los Estados Unidos, en un regreso que será en el día de mañana. Abrazo grande, gracias. Gracias a vos y a todos. Y por supuesto seguimos con este tema. Hoy se cumple, prácticamente, de alguna manera, una semana como presidente electo. Sí, le vamos a ir contando día por día. Esto es lógico. Mis vecinos se van a quejar, Javi. Es lógico, pero es así, es así. Dicen, ¿por qué todos los días, minuto a minuto, qué hace Milei si levanta la mano? Es una Argentina que necesita señales para mejorar, por supuesto. Claro. También, y a ver, señales del presidente electo de alguna manera. No, y porque además, Javi, me parece que hay mucha incertidumbre, porque bueno, ganó, y la mayoría de los argentinos eligió a alguien que nunca gobernó. Entonces, bueno, hay, por supuesto, muchas preguntas. Entonces, también lo que hacemos en los medios de comunicación es lo que tenemos que hacer. Informar, traer información, tratar de chequear y hacer preguntas. Tal cual, tal cual. Por otra parte, el presidente de la Nación, que dio una entrevista y, entre otras cosas, lo que dijo que estuvo en la mira de alguien mientras volaba con el helicóptero. Eso lo vamos a Ponele, ¿no? Como pasó ahí, como una cosa más. Tal cual. Argentina, tú no lo sabes. Bueno, pero vamos a hablar en serio, vamos a hablar a propósito de esta semana de Milei como presidente electo, a ver qué está dejando en análisis, en balance. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Qué corbatita, corbatita finita. Él puede, porque es delgado, es afinado, es otra cosa. Uno que es un poco más robusto no podría tanta corbata fina. La tuya está bien también, ¿o no? Sí, pero es distinta, es un poquito más ancha, porque tapa otras cosas, ¿viste? Esta es de jóvenes. Sí, perdón. Bueno, cada vez peor. está bien. Te fulminó. Bueno, Está bien. terminó está la bien. nota. Bueno, los que no tienen corbata están sonados acá también. Bueno, Decirle que ordene los libros para salir en cámara. bueno, El bate. ida y miren. vuelta. Ahí el bate, muy bien. Bueno, Hernán, dale, hagamos un balance a ver esta semana, con mucho o poco que ha dejado. A ver. No, a ver, me parece que lo más importante para analizar es en base a algunas cosas que Milei había planteado en campaña. Él había sido muy promotor de la motosierra y muy crítico del gradualismo. Y acá la primera mención para hacer, en realidad, ha planteado, retoma la cuestión de la motosierra en lo que tiene que ver con lo fiscal y monetario, pero en lo cambiario, y el camino es más bien gradual. ¿A qué me refiero? Bueno, por ahora ha planteado, y el viaje que recién ustedes mencionaban y demás me parece que toma mucha centralidad, ha planteado que para salir del cepo, para eliminar los controles cambiarios, necesita resolver la cuestión de las LELIQ. Y para esto, la selección de Caputo, que todavía no lo tenemos confirmado ni en el Banco Central ni en el Ministerio de Economía, pero bueno, está en el viaje, con lo cual medio se cae de Maduro, que es el hombre de la economía, al menos a estas horas en el futuro gabinete. Bueno, es la salida tomando deuda, es decir, en principio la idea es lograr, tal vez en este viaje o tal vez en las próximas semanas de acá al 10 de diciembre, un endeudamiento de, no sé, 15.000 millones de dólares. Que eso me permita resolver o encaminar, no va a resolver en definitiva, pero tal vez encaminar la cuestión de las LELIQ a la par de la salida del cepo, lo cual probablemente tenga efectos en materia cambiaria, ¿no? Pero en principio ahí tenemos un esquema más gradual, porque el día 10 de diciembre yo no tengo garantías de que finalmente salgamos del cepo. Y te diría también la conclusión principal, me estoy olvidando y que es bien importante mencionar, de la primera semana de Milei candidato electo, es que la dolarización ya no está en el centro de la escena. Sí, tal cual. De hecho, en algunas entrevistas él ha puesto, bueno, reparo, veremos, vamos a ver, sí, y algunos funcionarios que posiblemente lo secunden a él en el gabinete han dicho, sí, en esta no es una época, no vamos a poder, no creemos que se pueda hacer. Ahora, te quería preguntar, a ver, ¿qué tendría que pasar por el Congreso de todas las ideas que ha planteado Milei para hacer o intentar hacer? ¿Qué crees vos que sí o sí tendría que pasar por el Congreso de la Nación? Bueno, repasemos algunas. A ver,
la dolarización sí, en realidad medio que ya le han dicho que es inconstitucional, así que por eso yo francamente la descarto. La toma de deuda debería pasar por el Congreso. Ajá. La toma de deuda debería pasar por el Congreso. Sí. La discusión fiscal, a ver, el recorte de la obra pública en principio no, salvo algunas cosas. Es decir, en principio eso es una atribución del Ejecutivo. Ahí tenés un problema que son las obras que ya están en realización, porque si yo las corto, lo que voy a tener es un juicio. Sí. Pero en principio no necesita de discusiones en el Congreso. Hernán. La cuestión de las provincias, esto es un tema central. Ahí tenés de todo. La coparticipación debería ir por el Congreso y creo que, peor aún, con la aceptación de todas las provincias, lo cual también te diría que está prácticamente descartado. Ajá. Lo que sí podría hacer el Ejecutivo es recortar lo que se llaman transferencias discrecionales. Es decir, hay una parte de las transferencias que se envían a las provincias que dependen de la decisión del Ejecutivo. Hernán. Acá, Sí. No, te quería hacer una pregunta a Cata. Cata, decime. Sí, no, tengo intriga por el tema de las privatizaciones. Pensando un poco lo que dijo ayer Milei de que va a convocar a extraordinarias y que va a mandar un paquete de reformas del Estado, si las privatizaciones, como dice, que quiere hacer, por ejemplo, de los medios públicos, tienen que pasar por el Congreso y cómo sería el proceso. Obviamente. Eso directo al Congreso, y es más, en algunos casos, como en el caso de YPF, además, en virtud del acuerdo de la expropiación, donde se le entregan acciones a las provincias tienen que aceptar independientemente de lo que se vote en el Congreso. Con lo cual tiene como dos llaves de discusión. Con lo de YPF. Así que sí, en el caso de YPF en particular. El resto, todas las privatizaciones deberían ir al Congreso. En los 90, cuando se privatizó, hubo una especie de ley marco de privatizaciones que le daba atribución al Ejecutivo para las privatizaciones. ¿Bien? No era caso por caso. En algunos casos igualmente se votaron. Bueno, por eso se había trascendido que habían tenido algunos contactos informales con Dromi. No sé si vos tenés esa información. No tengo la información, pero lo que dijo Milei repitió la frase de Dromi. Milei dijo, a poco de haber ganado la elección, dijo, todo lo que pueda estar en manos del privado va a estar en manos del privado. Así que, digamos, me imagino, Dromi, ¿quién fue? Un personaje que le puso letra a las privatizaciones, es decir, encontró los resquicios legales para ir al Congreso, digamos, para votar una ley que les permitiera hacer todo ese camino de las privatizaciones. Así que fue un poco la pluma en aquel momento, y sí es muy importante, si vos querés hacer un esquema privatizador, vas a necesitar los votos, vas a necesitar precisiones en cada uno de los pliegos para poder hacer ese camino. Lo que no está claro es, y esto para mí es bien importante, es vos querés hacer recortes fiscales de las provincias, quizás privatizar y demás. ¿Quién se va a llevar la tajada del león, digamos, en ese esquema? ¿No? Es decir, cuando yo privatice, ¿a quién se lo vendo? Claro. Esto es una duda que es muy importante para mí, porque es la que determina quiénes pueden ser los ganadores o perdedores entrecomillados, pero los ganadores en realidad. Lo veremos en breve. Tendríamos que ver la licitación, quiénes se presentan y quiénes las no. definiciones de quiénes son el ministro, de quién es el presidente del Banco Central, quiénes son los dirigentes que van a cada uno de los lugares, va a ser el primer indicio de esa cuestión. Bien. Y todavía estamos un poco en veremos. Hernán, abrazo enorme y gracias, Abrazo grande. Nos vemos pronto. Hernán Lechner con nosotros. Dale. Otra vez tenemos que hablar de violencia en el fútbol, tiros, heridos de arma de fuego, también heridos contusos. Esto ocurrió en Midland. Y este es el tirador buscado, justamente, Carlos. Exactamente, se dio a conocer a través de la UFI número 5 de Morón la cara de este sujeto, Elías Joel Costa Viñales. Elías Joel Costa Viñales es la persona que estamos viendo ahora en cámara, sindicada como aquella que empezó a disparar en los festejos del ascenso a la Primera B por parte de Midland. Recordamos el sábado, después Darío nos va a dar más precisiones, pero el sábado estaban festejando en la cancha de Midland, en la zona de La Matanza, estos hinchas, vamos a decir, pero ahora se comenzó a saber que puede ser una interna del club, de la barra del club. Mirá, ahí están las imágenes. Sí.
Esto es en Midland, ¿sí? Habían ganado el ascenso a la primera y dentro del estadio de Midland comenzaron los desmanes. Las Mirá. trompadas, las piñas, Sí. pero después los tiros. Dejale el audio, dejale el audio que tiene audio esto para que escuchar no solamente los gritos. Este que estamos siguiendo con el círculo, este es el joven buscado. ¿Sí? El de gorra. Sí, claro, que tiene una especie de gorra o de pañuelo, gorra. ¿no? Una gorra al revés, ¿no? Claro, Mirá, ahí está. exactamente. La gorra Al revés. Bueno. Está con el arma en la mano. Mirá, una vez más, mirá. En ese momento, ahora lo van a ver, lo van a individualizar. Que está con una mochila. Ahí va. Miren, Fíjate, ahí está con el apunta y arma. dispara. Ahí Ven que dispara. se agacha para disparar. Un herido de bala en la pierna, otro en el pecho. Están en el Eva Perón. Hubo, obviamente, fracturados, golpes. de Vamos todo. a darle marco, Javier, si Sí, te parece. dale. Midland ascendió por segunda vez en su historia a la primera B. A la primera B del fútbol argentino, a la tercera categoría del fútbol argentino. Es decir, un hecho histórico para este club. Asciende jugando en condición de visitante. Entonces, Juega en la cancha de Liniers, que queda en San Justo, termina el partido, se consagran, obviamente, para pasar a la primera B, micro y directivos, de vuelta a la cancha de Midland en libertad. claro, algo que es usual, que es habitual, digo, Claro. que un equipo que asciende, que logra algo importante a nivel deportivo, festeje en su estadio. Lo que no estaba previsto es que no haya una custodia policial. Claro. Lo que cuentan es que se le ofreció un dispositivo policial de 100 personas, pero que el club lo rechazó. La verdad es que es todo raro, digo. Vos le ofrecés un dispositivo policial y el club lo rechaza. En el fondo hay una cuestión económica de larga data en el fútbol argentino, donde los operativos policiales en líneas generales lo tienen que cubrir los clubes, por lo menos en los partidos. Esto no era un partido, esto era un festejo. Pero Entonces, se abrió lo que me dicen a mí es, mira, la otra campana. Dice, se abrió la cancha para los festejos. Claro. No avisaron a la policía. Como nosotros sabemos que los jugadores vuelven, instalamos un dispositivo mínimo Sí. allí para, bueno, que ingrese el micro, bajen los jugadores y se vayan. Se convocó a toda la gente y siempre las custodias, la seguridad dentro de los estadios es de seguridad privada. ¿Hay policía? Sí, por supuesto, porque tiene que haber algún policía y algún jefe, porque tiene que comandar parte de lo que es el operativo. Pero la policía siempre está fuera sí. de los estadios. Bueno, yo no sé en la primera B o la primera C cómo Claro, será. acá abrieron las puertas, hay una interna entre la barra, había barras que tienen derecho de admisión y esos barras, muchos de los que entraron con derecho de admisión fueron los que entraron armados. Claro. Y empezaron a los tiros, a los palazos, a los golpes, mientras los jugadores estaban festejando allí el enfrentamiento entre los barras que lamentablemente terminó con heridos graves. Javier, Carlos. Hay un herido, Javi, te sumo, me están pasando, internado todavía con una herida grave en el abdomen. Vos hablabas de uno en una pierna, otro en un brazo. Bueno, hay uno que recibe un impacto de bala en el abdomen que está grave, todavía internado en el hospital. Claro, porque le entra en la zona del pecho. Es una bala calibre 22. Claro, que se La mueve. 22, Carlito también sabe. Sí. Es una bala que se le dice recorre. ¿Por qué recorre? Porque va golpeando adentro. ¿Sí? Entonces golpea con los elementos duros, por ejemplo, que yo una Lastima costilla, diferentes órganos. y va, claro, lastimando distintos órganos. Por eso le ingresa por aquí y le queda en el estómago. Es un arma que se utiliza mucho en los sicariatos, porque También. es un arma, aunque el calibre es bajo, comparado con una 40, una 45, una Lastima. 9, lastima mucho por dentro del cuerpo. Entonces, por eso es que este hombre que recibió el impacto de bala de calibre 22 todavía se encuentra internado en grave estado e insistimos con el pedido que hace la Fiscalía, discúlpame Javier, decir que la persona que se está buscando es Elías Joel Costa Viñales, es el barra de Midland que comenzó a los disparos dentro del estadio. Aquí estamos viendo la imagen otra vez. Elías Joel Costa Viñales pide la Fiscalía número 5 de Morón, todas las personas que tengan información, algún otro video que hayan grabado en el momento de los desmanes, que se los acerquen a la UFI número 5, porque están tratando de dar con esta persona que tengo entendido, todavía no tengo la carátula, va a ser tentativa de homicidio seguramente. Y al 911 también está esa posibilidad. Digamos, esto que es un hecho deportivo histórico para el club, y estos incidentes que estamos mostrando tan graves, pueden derivar en una sanción deportiva trascendente, importante, porque la Previde, que es la agencia encargada de la seguridad
en los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires, evalúa, y creo que le va a pedir a la AFA, una sanción deportiva importante, económica y deportiva. Después tendrá que ser ratificado no por la AFA, pero es probable que el próximo torneo empiece Midland el campeonato con una quita de puntos importante, insisto. Lo que llama la atención es que este club está gobernado por exjugadores de fútbol, digo, que saben que festejos de estas características pueden derivar en incidentes graves. Digo, el vicepresidente primero de Midland es Agustín Orión, sí, ex arquero de San Lorenzo, de Boca, bueno, entre otros. La seguridad le corresponde al Estado. Sí, a debatir, ¿no? Porque lamentablemente, yo creo, coincido con vos, coincido con vos, pero digo a debatir porque en los partidos de fútbol, y es un debate largo, si vos me decís de qué lado estás, yo estoy con respecto a que tiene que ser del Estado, los policías los paga el club. El club. Entonces vos decís, ¿y de dónde saca plata el club para pagarle un operativo policial que es tan oneroso? Bueno, y allí empieza, me parece, uno de los grandes problemas que tiene el fútbol. La financiación. Sí, lamentablemente, igual, digo, hoy hay que hacer foco en esta persona que está en estado crítico. Tal cual. Y vamos a seguir con este tema, por supuesto, a la espera de la detención de este joven de 25 años. 29 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cielo totalmente despejado, bajísima la humedad, apenas 38%, y la posibilidad hoy de que la temperatura siga ascendiendo y llegue a los 31 grados centígrados. Para mañana, ¿qué nos espera? Bueno, más calor. Mañana también la máxima será de 30 grados y vamos a arrancar con una mínima muy alta también, a eso de las 7, 8 de la mañana, que estará allí en los 20 grados centígrados. A preparar paraguas, porque esta semana tendremos en forma alternada tormentas el miércoles y el viernes próximo. Así que un día lindo, un día con tormenta, un jueves a pleno sol con una máxima de 27 y un viernes nuevamente con la posibilidad de lluvias y tormentas en la ciudad y una máxima de 29. Justo que Carlos Estrioli lavó el monopatín. Justo. Le va a llover el miércoles justo. Y pero por eso llueve, Javi. Por eso llueve. Tenemos el jueves. Es verdad. El jueves. Quiero. Bueno, vamos a ir por el mundo para ver qué es lo que está sucediendo en materia de fenómenos naturales. Vamos a Turquía, donde allí se desató una terrible tormenta. Fíjense, el cielo absolutamente gris, y desde ese cielo, desde esa nube, bueno, bajó un tornado. Algo no muy habitual en Turquía, pero bueno, fue filmado y fue posible de ser visto. Miren ustedes, este tornado alcanzó vientos huracanados que sobrepasaron los 90 kilómetros por hora, pero en forma rotacional, arrastrando todo aquello que tenía a su paso. Por suerte, no hubieron heridos, pero sí, esto quedó como un fenómeno severo detectado allí en Turquía. Da miedo esto, ¿eh? Así es, porque es un fenómeno muy severo, Javier, y que no se da muchas veces en estas zonas del planeta, sobre todo en el área de Europa y en Turquía particularmente. Así que bueno, están muy atentos los meteorólogos de la zona porque pueden replicarse estos fenómenos muy severos y muy fuertes. Bien, gracias, Mimi. Bueno, vamos a seguir a ver qué estamos pasando por Europa. Vamos a Italia. ¿Qué te parece? Allí vamos a ver, Javier, vientos fuertes, muy fuertes. Estamos en Sicilia en estos momentos. Recordamos que allí tenemos una isla que tiene muchos fenómenos naturales, entre ellos el volcán Etna. Pero ahora nos vamos a focalizar en esta tormenta de viento, básicamente, porque el cielo se encontraba prácticamente despejado. Simplemente eran algunas ráfagas que estaban mucho más intensas de lo previsto. Fíjate vos cómo volaron por los aires todo aquello que estaba allí, en este terreno. Era, por suerte, una zona no urbana, pero sí estaban preparando estas edificaciones para un fin en una obra. Bueno, lamentablemente todo quedó por los suelos. Vento fortísimo, decía, ¿viste? En el final, porque está, obviamente es el italiano que lo publicó. Bueno, vamos a cambiar de tema. Volvemos aquí a la ciudad de Buenos Aires. El uso de la taser. Obviamente la policía de ciudad muestra cuándo lo utiliza y además también de alguna manera lo muestra para interiorizar a la gente para qué sirve la taser y por qué tanto se pidió por ella. Miren, vamos a escuchar lo que pasaba. Justamente ahora Carlos nos va a contar dónde fue y demás, pero vamos a escuchar un poquitito, un tramo justamente de este video. Miren.
Lo que estamos viendo aquí son las imágenes de un operativo que se hizo en la mañana de ayer en la zona de La Boca, cuando la policía de la ciudad recibe una llamada por parte de los propios familiares de la mujer que terminan llevando detenida. ¿Qué sucedía? Una mujer de 35 años con un cuchillo de cocina estaba amenazando con matar a su expareja, a un hombre de 28 años. Y aquí vemos cómo se utiliza la pistola Taser. Miren ustedes, y se escuchan los gritos de la mujer. Atención, se va a tapar un poquito ahora por el brazo del efectivo que tiene la pistola Taser. Y por protocolo siempre se graba, Javier, vos lo sabés muy bien. Miren y escuchen el audio. Ahí está. Ahí accionaron, ¿no? Ahí está. Se escucha bien claro la descarga eléctrica sobre el cuerpo de la mujer. Tal cual. Y se habla que esta mujer sufrió un corte en la cabeza al momento de caer. Ya está, obviamente, a disposición de la justicia. La propia familia, Javier, no quiso hacer una denuncia en contra de la mujer porque estaba sufriendo en ese momento un brote psicótico. Se habla de excitación psicomotriz. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podían parar. No la podían parar. No, y bueno, estaba dispuesta razonar, claro. a matar. Y déjame hacer un paréntesis en este caso y recordar a Juan Pablo Roldán, el policía de la ciudad asesinado por un loco con un cuchillo. La vida de Juan Pablo se podía haber salvado si la discusión política se zanjaba y las tasers las tenían la policía. Porque esta mujer muy probablemente hubiera matado a una persona. Tal cual. Y entre otras muertes se podrían haber evitado, porque ha habido varias en estos últimos años, gente armada con cuchillo. Hay mucho cuchillo en las calles. Hay muchos cuchillos en las calles, más que armas de fuego. Digo, porque hoy hay muchos asaltos con cuchillos. Sí, claro. Y muchas veces los policías tienen que quitarle los cuchillos en prevención y bueno, hay denuncias y demás también, ¿no? Bueno. Los fiscales que a veces son muy moralistas y qué sé yo, dicen, ¿por qué le quitó el cuchillo al policía? Es una cuestión de prevención. Alguien que no puede justificar tener un cuchillo en su mochila, como precintos, por ejemplo. Sí. A veces que encuentran destornilladores, esas herramientas como para abrir, forzar puertas y precintos. ¿Para qué lo usan si no es para el delito? Completamente. ¿Sí? Y en este caso pasa lo mismo. Lo que hicieron es aplicarle la taser y desarmarla a esta mujer. Bueno, gracias, Carlitos. ¿Cómo no? Bueno, y volvemos a la transición tan esperada, transición, ¿no? Sí. Palabra que escuchamos Tal mucho cual. por estos días. Bueno, Diana Mondino, que va a ser la canciller, si se sigue, digamos, confirmando esto, porque bueno, han cambiado muchos nombres del gobierno de Milei, hizo una escapada, un viaje relámpago a Brasil. ¿Quién la ayudó a gestionar todo esto y por qué viajó a Brasil? Bueno, Daniel Scioli, el actual embajador en Brasil. ¿Y por qué la ayudó a Diana Mondino? Porque Diana Mondino estaba muy interesada en tratar de acercarse a Lula. Recordemos todas las declaraciones que hizo durante la campaña Javier Milei, que bueno, tiraban por la borda un poco el vínculo, si era electo presidente, entre Lula da Silva y un nuevo gobierno. Analicemos el tuit, ¿no? ¿Qué es el tuit? O el ex, porque ahora no es tuit, es ex. Ex, el ex. De Daniel Scioli. Sí. Es el ex de Daniel Scioli. Bienvenida Diana Mondino a Brasil. Sí. Ahora en Itamaraty, junto con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el embajador de Brasil en nuestro país, Julio Vitelli. Yo no recuerdo que en la salida de un gobierno estén dándole una bienvenida de esta manera a alguien que viene de un gobierno y en especial contrario, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué? Scioli es como que está ahí. Scioli está ahí, de hecho ahora te voy a mostrar algo que dijo Diana Mondino sobre Scioli porque suena, ¿no? Como el futuro embajador en el gobierno de Milei, se quedaría, digamos, en ese lugar que él desea quedarse y han destacado el trabajo que hizo con Brasil, digamos, más allá de la ideología de donde esté, hizo un buen trabajo que es lo interesante en política exterior. Ahora bien, Diana Mondino en este viaje también lo que hizo fue llevarle una carta de Milei
para que le llegue a Lula de invitación a la asunción a Lula. ¿Por qué? Porque Lula había dejado trascender que no iba a venir el 10 de diciembre cuando asume Milei su gobierno por los dichos que hizo Milei y también por sus coqueteos con Bolsonaro, ¿no? Claro. Entonces me parece que cayó bien esta carta que llevó Mondino, este encuentro, este viaje relámpago, ayudado por Daniel Scioli. Y esto dijo Diana Mondino sobre ese viaje relámpago a Brasil. Creo que era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo de que romperíamos relaciones con Brasil, etcétera. Claro. Creo que eso ha sido, es y será un disparate por infinitas razones, porque aunque más no sea porque estamos uno al ladito del otro geográficamente, así que es un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad. No está confirmado si Scioli sigue, entonces. No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso, de todos los funcionarios, los embajadores políticos. Eso es un proceso que lleva un tiempo. Pero mientras eso ocurra, Daniel Scioli esperemos que pueda seguir en comisión. Bueno, ahí está, es un guiño que ya lo debe tener Scioli, ya sabe, por eso pone el tuit que pone y de la manera que lo escribe. Pero es verdad lo que vos decías, es decir, además tuvo a los dos presidentes brasileños. Primero estuvo con Bolsonaro y que no se llevaba bien con Alberto Fernández, o Alberto Fernández no quería llevarse con Bolsonaro. Y Scioli hizo una buena gestión en ese sentido, ¿no? Cambió de signo político el gobierno de Brasil y Scioli, digamos, ayudó al vínculo de Argentina con Brasil, lo cual es interesante en materia de política exterior porque siempre una crítica es, no puede ser que cambie su política exterior. Un país depende quién gobierna, ¿no? Como que tiene que haber ciertas consistencias de las políticas exteriores que toma un país. Así que bueno, veremos si esto sigue, pero Diana Mondino confirmó que tienen ganas de que Scioli siga con ellos. Mientras tanto, salió a hablar el elegido por Milei, por lo menos por estas horas, para estar a cargo del CONICET. Ah, sí. Salomone, que ayer dio una entrevista. Habló de, por ejemplo, el tema de la clonación, dio algunos detalles, porque bueno, obviamente es un tema que despierta mucha curiosidad, porque no es tan común hablar de estas cosas a partir de todo lo de sus perros, ¿no? Pero también habló de algo que ya empiezan a repetir, no solamente Milei, sino todos los que van a formar parte de su gobierno, que es, bueno, estamos agarrando un país con muchos problemas económicos, ¿no? Justificando un poco lo que heredan. A ver. Daniel Salamone, veterinario, investigador del CONICET, experto en transgénesis, en clonación. ¿Cómo medís un organismo dedicado a la ciencia la efectividad que tiene? Si nosotros evaluamos cómo estamos, es la organización gubernamental más prestigiosa de Latinoamérica. Eso es así, es indudable. Ahora, lo que nos ha pasado desde el 2000 en adelante, que hemos triplicado la población de investigadores y especialmente en los últimos tiempos la cantidad de publicaciones se ha mantenido más o menos constante. Es decir, es más gente con menos producción. Ahora bien, un investigador de CONICET publica el doble que el de la universidad. Es decir, algunos elementos muy buenos tiene CONICET. Siempre hay que escuchar a todos los sectores, ¿no? Es decir, cuando digamos un sector es hipercrítico, es decir, hay que ver por qué algo uno está haciendo mal. Puede ser desde la difusión o puede ser evidentemente que esos casos existan y estén haciendo ruido. Hay que hacer una valoración, hay que ver dónde estamos parados, qué proporción, digamos, se encuentran con ese tipo de cosas. Y por supuesto que hay que corregir. ¿Vas a recortar en el CONICET o no? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el país está en crisis. No podemos ser ajenos a esa crisis. Hay más de 45% de pobres y tenemos un organismo que puede aportar a las soluciones. Y el CONICET, una de las grandes deficiencias que tiene, que la inversión la ha venido haciendo el Estado. Ha sido modesta, con problemas, no alcanza, todos protestamos, ha sido muy difícil. Pero la verdad que necesitamos el aporte de las empresas privadas de una forma importante. Hoy por hoy hay nuevos actores, los fondos de inversión, la creación de start-up y ese tipo de cosas, digamos, la industria del conocimiento le ofrece muchísimo al país. Tenemos como Ferraris, digamos, a la que no le podemos poner nafta. Tenemos grandes científicos, pero que no tienen dinero para trabajar.
Bueno, la privatización importante y suena también el tema CONICET. Veremos a ver cómo lo instrumenta también, ¿no? Veremos a ver también la opinión de los científicos, a ver de qué manera se puede instrumentar. Pero Salamone fue claro y concreto. A propósito de lo que está pasando, a propósito, más allá que Javier Milei esté en los Estados Unidos, acá sigue habiendo reuniones con funcionarios designados, con otros que podrían llegar a hacerlo. Y nos vamos con nuestro móvil, con Marcelo Padovani, porque está allí en Maipú y Córdoba, en el Hotel Libertador. Marce, ¿cómo te va? Buenas tardes. Exactamente. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes. Claro, estamos aquí por la entrada de Avenida Córdoba porque este es el ingreso que habitualmente usan los funcionarios o los futuros funcionarios que vienen a ver. No a Milei en este caso, porque Milei está en Estados Unidos, como veíamos en el transcurso de la mañana, pero sí algunos de los funcionarios que a su vez van a designar funcionarios como Guillermo Franco, por ejemplo, o que van a tener una relación estrecha con distintos sectores políticos. Vos sabés, Javi, te cuento, hoy, en el transcurso de este lunes, va a haber una reunión de francos con todo el bloque libertario, que si mal no recuerdo son 38 los diputados que obtuvo Milei, o el espacio de Milei en las últimas, en las generales, ¿no? Porque los diputados y los senadores se eligieron el 22 pasado, el 22 de octubre. Ya ahí quedó conformada la Cámara, por lo menos en este bloque libertario, 38, pero también tiene 7 senadores. Así que todos van a reunirse con francos aquí, en el Hotel Libertador. Eso por un lado. Entonces que mañana vienen aquí muy cerquita al Consejo Federal de Inversiones los gobernadores peronistas. Hay mucha expectativa con ese tema también, porque francos están muy cerquita. No se descarta que pueda haber algún encuentro también entre francos y los gobernadores justicialistas, muchos de los cuales ya empezaron a decir que no van a poder pagar los aguinaldos. Bueno, es una preocupación que seguramente le van a acercar al futuro ministro del Interior de Javier Milei. Bien, Chubut ha dicho, el gobernador de Chubut ha dicho que no tiene en principio para pagar los aguinaldos. Hoy habló en Radio La Red y ahí estaba viendo a ver de qué manera, pero era un reclamo latente a propósito de esto. Estoy hablando para los estatales, ¿no es cierto? Pero importante las reuniones y además la reunión de bloques. La realidad, porque es de la Cámara Baja y Cámara Alta también, algunos que van a asumir el 10 de diciembre, otros que renuevan o que continúan. En una Cámara Baja que hay 257 legisladores, en un número, una porción importante, pero pequeña, por supuesto, de Javier Milei. Marce. Y todavía está por definirse, Javier, un puesto muy importante, ¿no? Que es el del presidente de la Cámara de Diputados, que habitualmente queda para el oficialismo, tenga o no mayoría parlamentaria. En este caso no la tiene, pero se acuerda, porque es una costumbre legislativa, que el presidente de la Nación tenga influencia sobre el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién podría ser? ¿Quién suena por estas horas? ¿Florencio Randazzo o Cristian Ritondo? Veremos quién gana la pulseada allí. Perfecto. Gracias, Marce. Volvemos en un ratito cuando nos llames vos, justamente ante la urgencia. Dale. Bueno, y vamos a cambiar de tema. ¿Se acuerdan del caso Nora Dalmazo, no es cierto? Carlos lo ha tocado muchas veces, en el caso mío, por supuesto, también. Un seguimiento muy pormenorizado, obviamente, de lo que fue la investigación, trunca de alguna manera, y el juicio que terminó con la absolución justamente de Marcelo Macarrón, el viudo, ¿sí? Pero la investigación continúa porque los fiscales o un fiscal lo que ha dicho es la víctima se merece que se sepa quién la mató. ¿Sí? Ahora vamos a contar algunos detalles con Carlos también, pero lo quiero sumar a Hernán Vaca Narvaja, que justamente es autor del libro Crímenes en Espejo, entre otras publicaciones también. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, desde los fiscales, la justicia ha presentado algunas medidas de prueba fundamentalmente vinculadas a rastros genéticos que se encontraron en la escena del crimen y un rastro muy particular, ¿no es cierto? Sí, en realidad, digamos, visto a la distancia, pareciera que se está investigando, pero en realidad esto me parece que es más por la galería, ¿no es cierto? Porque, de hecho, la causa está prescripta. La última posibilidad que había de hacer justicia fue el juicio que se hizo el año pasado. En ese juicio, el propio fiscal pidió la absolución del único imputado que había, que era el viudo, Marcelo Macarrón, y como una especie de corrección política ordenó el tribunal que se continuara la investigación para determinar la verdad histórica. Pero lo cierto es que no se puede perseguir penalmente a nadie, que la causa está prescripta y que además no hay ningún elemento que abone esta búsqueda
que se supone salió del juicio, porque al baño de ADN Macarrón, que en su momento llevó a otro fiscal a acusar al viudo de ser el autor material del crimen, se encontraron solamente 2 huellas genéticas que no son de Marcelo Macarrón, una de ellas en el cinto de la bata con que estrangularon a Nora, y el fiscal dijo, bueno, ahí está el asesino. Entonces lo que se está haciendo es, se van a librar un total de 200 pedidos de donación de sangre o de saliva, para cotejar eso con esa huella genética que hay en el cinto de la bata, lo cual tampoco probaría nada, digamos, hasta puede ser que el fabricante o el vendedor de la bata haya dejado ahí su huella de ADN. En realidad, la causa está muerta, no hay ninguna hipótesis y es muy difícil que esto que están haciendo lleve a algún lado. Hay un gran derroche jurisdiccional, me parece totalmente innecesario, ¿no? Bueno, pero digamos, investigación están proponiendo hacerla, digamos. Si hubiera un ADN y se comprobara, supongamos que ese ADN tiene nombre y apellido, se lo cita a esa persona, ¿no se puede hacer un análisis a ver qué estuvo haciendo, por dónde se movió, qué vínculo tenía? Pero primero que sea, es el sentido común, digamos, si a vos te dice, che, dame tu ADN por las dudas para cotejarlo, y vos tenés algo que ver con el crimen, evidentemente te vas a negar. Ah, por supuesto. Y más con el manoseo que ha habido en esta causa. Me parece que es más la idea de decir, bueno, estamos haciendo algo, estamos investigando, que la investigación en sí mismo. No hay causa, no hay hipótesis. Hoy mismo el fiscal ha relativizado el éxito de esta pesquisa, así que la verdad que hay mucho escepticismo. No creemos, quienes vivimos acá, que esto vaya a prosperar de ninguna manera. Ahora, para los mismos fiscales, lo que han dicho, Carlos, sumate si querés, por supuesto. Los mismos fiscales han dicho que para ellos no fue un sicario que fue y la mató, sino que fue durante un acto sexual en donde algo pasó que terminó muerta o asesinada. Bueno, esa es la otra paradoja, ¿no? Durante años la defensa de primero de Facundo y después de Marcelo, que era el mismo abogado, Marcelo Brito, sostuvo que primero que las muestras genéticas estaban contaminadas y después que a Nora la mataron y la violaron, la mataron en otro lugar y después la trasladaron a la cama de la hija donde hallaron el cuerpo. Pero al final del juicio eso no se debatió, no se discutió y la defensa de Macarrón hizo propia la hipótesis del fiscal, que en definitiva el fiscal que dijo, bueno, Nora tuvo sexo consentido, es decir, le atribuyeron un amante del que no hay ningún indicio en la causa, del que no hay ningún rastro, y en definitiva es lo que están buscando, el ADN de ese supuesto amante que nadie sabe quién es y que nadie sabe dónde está. Claro. Bueno, los hijos hablaron hace ya algún tiempo, pero queríamos reflotar justamente cómo hablaban con nuestros colegas de La Voz del interior allí de Córdoba. Vamos a escucharlo un poquitito con Hernán, dale. El jurado que declaró por unanimidad la absolución de nuestro padre, evidentemente consideramos que fue algo que pudo ver dentro de lo que sucedió en el juicio, todo el sufrimiento que hemos pasado como familia durante estos más de 15 años y que no solamente no había ningún tipo de pruebas contra nuestro padre, sino que había indicios que debían haber llevado otra línea investigativa. Y en cuanto al fiscal que intervino en este proceso, fue el único hasta ahora que tuvo un poco de coherencia e integridad, como él mismo dijo, dentro del Ministerio Público Fiscal, para hacer lo que debe hacer un fiscal de Cámara, que es acusar o no acusar en base a la prueba que se produce en la investigación. Él no tenía que investigar, él no era su función investigar. Entonces, con los elementos que tenía, arrojó un poco de coherencia y sentido común a esta victimización que hemos tenido desde hace 15 años y hasta, en cierta manera, al solicitar la declaración de mamá como una víctima de violencia de género, también la colocó en un lugar que muy pocos funcionarios judiciales la han colocado, y el jurado avalando eso. Se dijo en el juicio que su mamá tuvo sexo Sean los hijos, ¿no es cierto? Respecto de esto también, Carlos, te sumo, un hecho que, ahora por supuesto seguimos hablando con Hernán, un hecho que ha conmocionado al país, porque después de, bueno, de hecho vos lo tenés en el libro, Hernán, después de lo de María Marta García Belsunce, otro caso emblemático es el de Nora, ¿no? Completamente, y pone otra vez la mirada sobre cómo se investigan estos crímenes, ¿no? Porque haciendo un paralelo, como vos bien decías, con el caso de María Marta García Belsunce, las primeras horas, en cuanto aparece el cuerpo, una situación
de urgencia. Hay que cerrar la zona, buscar las pruebas en ese momento. ¿Se hizo, no se hizo? Quiero decir, ¿se hizo mal o no se hizo? ¿Hay detrás de la investigación de la muerte de Nora Dalmazo una intencionalidad de embarrar la cancha? ¿Estaban cuidando a alguien? 17 años pasaron de la muerte de Nora Dalmazo, otro tanto más de María Marta García Belsunce, y hay 2 mujeres, recuerden, María Marta García Belsunce con 6 disparos en la cabeza, 5 porque uno salió, no hay quien la mató, y en el caso de Nora Dalmazo lo mismo, no se sabe cómo fue asesinada esta mujer. Lo que te pregunto, Hernán, a vos, ¿fue pura negligencia la investigación de la muerte de Nora Dalmazo o pudo haber habido algún tipo de intencionalidad? No, claramente no es pura negligencia. Yo mañana presento mi nuevo libro, justamente es una comparación de los 2 casos, se llama Crímenes en Espejo, y cuando uno lo ve en perspectiva, realmente es impresionante no solo la mala praxis, sino la intencionalidad de desviar la investigación, la ausencia o la decisión de entorpecer la investigación. Por ejemplo, hay personajes que se repiten en los 2 casos, los peritos Raffo y Torres, por ejemplo. Sí. Hay estrategias comunes y hay un proceso judicial verdaderamente kafkiano en los 2 casos. Vos recordad que a Carrascosa se lo condenó por encubrimiento, después por homicidio, después se dio marcha atrás y finalmente cuando esto llegó a la Corte, en vez de arrojar algo de luz sobre este verdadero mamarracho procesal, la Corte aplicó el artículo 280 y no lo revisó. En el caso de Dalmazo, tuvimos 5 fiscales, hubo 4 imputados, es un proceso también kafkiano. Bueno, ambos procesos llegaron a donde tenían que llegar, a la impunidad. Tal cual, por eso muchas veces cuando el tiempo que pasa, la verdad que huye, ¿no? Es el axioma que hay en la criminología internacional. Hernán, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. El aplauso para algunos de los rehenes que fueron liberados por Hamás y que en distintos hospitales, después de, obviamente, ser liberados, fueron trasladados para saber cuál era el estado de salud de cada uno de ellos, ¿sí? Y donde también hay historias de vida y también historias de muerte, en un ataque que ya ha cumplido más de un mes. Este es un emblema, uno de los tantos que hay, pero es un emblema, el caso Abigail, del cual vamos a estar hablando ahora en segundos nada más. Una testigo del horror verdadero sufrido justamente tras el ataque de Hamás. Viernes, sábado y domingo de liberaciones. Vamos a hablar de este tema con Gabriela Ostrowski. Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para vos. Gaby. Buenas tardes para ustedes, buenas noches acá está en Israel. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ahí tenemos el emblema, ¿no es cierto?, y la fotografía de Abigail, ¿no? Contanos un poco la historia de ella. O sea, es que la historia de Abigail es una historia... Todas las historias son tristes, por supuesto, pero es una historia tan triste, tan emblemática como vos decías. Abigail tiene 4 años. Abigail estaba en su casa con sus papás el 7 de octubre, cuando entraron los terroristas en uno de los kibutzim, en todos los kibutzim de la zona. Abigail tiene 2 hermanos de 9 y de 6 años, ella tiene 4. Los 2 hermanos se escondieron en un placar. Estuvieron 14 horas escondidos en un placar sin emitir sonido, sin emitir una respiración fuerte, porque no querían ser encontrados. Abigail, en cambio, estuvo todo el tiempo a upa de su papá, junto con su mamá, a upa de su papá. Y a upa de su papá, los terroristas asesinaron al papá y a la mamá de Abigail. Y el papá cayó muerto con Abigail en brazos. Y cuando Abigail pudo salirse del cuerpo de su papá, los terroristas se la llevaron. Tremendo. De esa manera secuestraron los terroristas de Hamás a Abigail, que estuvo 51 días rehén con sus papás muertos y sin poder ver a sus hermanos y el resto de su familia,
hasta ayer, que fue una de las rehenes rescatadas, liberadas ayer y regresadas a Israel. ¿Cuántos son los liberados finalmente en total de Hamás y cuántos los presos devueltos a Gaza? Mirá, el listado original del acuerdo celebrado la semana pasada habla de 50 rehenes que son liberados. Y de hecho hasta ahora se viene cumpliendo. Se liberaron 13 el viernes, 13 el sábado, 13 ayer domingo. Y ahora estamos esperando, estuvo toda la mañana y el día acá en Israel muy trabado de negociaciones. De hecho, estuvo a punto de caerse la liberación de los 11 rehenes, hasta que hace unos 15 minutos se confirmó que se va a llevar a cabo. Ajá. Y entonces, con la liberación de hoy, se van a haber completado los 50 rehenes que vuelven a Israel. Ahora, Javi, por esos 50 rehenes, estamos hablando como si fuera un comercio, ¿no? Como si fuera un mercado. Por 50 rehenes, por la vida de 50 rehenes, Israel le devuelve a Hamás 150 prisioneros acusados de determinados, condenados de determinados delitos, inclusive de terrorismo. Estamos hablando de que por cada vida civil hay 3 prisioneros que recuperan su libertad y que vuelven con sus familias. Es decir que, a ver, Gabriel, es decir que dentro del mismo grupo de presos liberados por Israel, hay terroristas de Hamás. Hay terroristas de Hamás. Lo único que no hay son terroristas que hayan tenido intervención en la masacre del 7 de octubre. Digo, terroristas que entraron de Gaza a Israel, que no pudieron volver a retirarse hacia Gaza, que fueron detenidos por el ejército israelí. Esos no entran en el acuerdo. Ahora, también está considerado terrorismo un acto de apuñalamiento. Entonces, muchos condenados, muchas condenadas, sobre todo mujeres, de actos de apuñalamiento o a civiles o incluso también a militares o a policías, están dentro del listado de los 150 prisioneros que recuperan su libertad para permitir la liberación de los 50 rehenes. Porque esto es, a ver, ya no me voy a meter mucho en la cuestión política, pero a ver, para entenderlo desde este lado donde estamos nosotros, obviamente esto es una negociación. Lamentablemente ya Israel lo ha sufrido con Yalit, ¿no? Se llamaba el soldado que fue... Gilad Shalit. Gilad Shalit, que fue también secuestrado en su oportunidad, que hubo un gran revuelo, por supuesto, en todo el mundo y en especial en Israel, y tuvo que entregar prisioneros a Israel para que pudieran liberar al soldado después de mucho tiempo. Ahora... Vos pensás, Javi, pensás, Javi, que en 2011, cuando fue el caso Shalit, por la vida de Gilad Shalit, Israel devolvió 1027 prisioneros. Por eso. Entre ellos, Yahya Sinwar, que es la cabeza de Hamás en Gaza hoy. Bien. Digo, quien está al mando de todo el operativo, tanto de la masacre del 7 de octubre como al frente de Gaza ahora en medio de la guerra. Y lo último que te pregunto, ¿ustedes creen que van a liberar a todos los rehenes? Qué pregunta difícil de responder, Javi. Ojalá que sí. Lo que se sabe hasta este momento es que se destrabó la liberación de hoy, por lo cual llegaríamos a 50. Hace instantes, te estoy hablando hace menos de media hora, Qatar confirmó que las negociaciones avanzaron para poder extender el alto del fuego un día más. Esto significaría que el día de mañana Hamás devuelva otros 10 rehenes, por lo cual mañana, por 2 días más, 10 mañana y 10 el miércoles, por lo cual ya estaríamos en 70. Hasta ahora las negociaciones van paso a paso. Entonces, habrá que ver entre mañana y el miércoles si se logra persistir el alto del fuego porque se sigan liberando rehenes o, como tiene estipulado Netanyahu, en el momento que jamás no libere más a nadie, retomar la operación militar. Perfecto, Gaby. Bueno, atentos estamos, por supuesto. Es tremendo lo que está pasando en esta moneda de cambio que hay allí por vidas humanas, por supuesto. Vamos a estar atentos, Gaby. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Javi. Igualmente, otro para ustedes. 2:15 de la tarde en toda la República Argentina, con 30 grados de temperatura. Pausa aquí en Vivo el Día. Ya volvemos, no te vayas.
Información de último momento, nos vamos a Villa del Parque, allí está el Leo Godoy, un siniestro de tránsito. Leo, ¿qué pasó? Ah, bueno, un agujero en la casa. Sí, Javi, esta es la esquina de Argerich Gutenberg. Sí, mirá, fíjate cómo quedó el frente de esta oficina, aquí en esta esquina, como te decía, Argerich y Gutenberg, ¿sí? Totalmente destrozado, un hueco muy importante. Tremendo. Con toda la destrucción de la parte superior, cuando impactó sobre esta pared este camión que vas a ver acá. ¿Qué pasó? Que también habla de una realidad de estos tiempos que estamos viviendo con la inseguridad. Bueno, sabemos que muchas veces este tipo de vehículos son víctimas de robos. ¿Qué hizo? ¿Sí? El dueño de este camión, bueno, le sacó un elemento que se llama el relay, ¿sí? Que permite que la conexión eléctrica empiece a funcionar. Bueno, este camión estaba sin eso porque con eso lo que evitaba era que durante las noches vengan y se lo roben. Pero ¿qué pasó? A la mañana, cuando llegaron, enchufaron eso, el camión estaba en la primera marcha y arrancó y empezó a avanzar, sí, aunque digamos a los empujones, pero despacio empezó a arrancar y empezó a irse hacia la esquina donde la persona que enchufó justamente ese elemento que hace a las veces de elemento de seguridad, pero que en realidad tiene que ver con el funcionamiento normal del camión, sí, avanzó y terminó impactando contra esta pared, generando el daño que vos ves acá, Javi. ¿Qué? Este hueco tremendo, ¿sí? Con esta pared tirada. Fue a las 7 de la mañana. Eso, por suerte, para quienes trabajan aquí en esta oficina, que hace a la vez de depósito, entendemos. Pero bueno, fíjate la magnitud de la pared, ¿no? Que tiene. Bueno, por suerte no había nadie dentro de esta oficina, este depósito. Pero bueno, eso fue lo que pasó a las 7 de la mañana cuando esta persona llegó, enchufó ese elemento de seguridad que te decía, el relay, el camión arrancó y avanzó y se vino directamente contra esta pared. Por suerte, en el camino tampoco se encontró con otro vehículo, que aquí son muchos los que pasan. ¿Pero fue de guardia de auxilio a apuntalar o algo? ¿O todavía no hicieron a tiempo a venir? No sé, porque esto, ¿a qué hora fue? Dijiste 7 y pico de la mañana. Esto fue a las 7 de la mañana, Ya pasaron mirá, 7 horas, más de 7 horas. Si bien se ve como la rotura, las grietas que quedaron aquí son muy importantes, pero bueno, entendemos que alguien evaluó que no había riesgo de que esto se derrumbe, aunque la imagen por ahí nos dice otra cosa en este caso, ¿no? Pero bueno, aquí sí lo que hay, obviamente, es una consigna policial que obviamente resguarda todos los elementos que hay aquí adentro, ¿sí? Hasta entiendo que también se terminen de hacer pericias, evaluar, defensa civil, calculo, llegará en algún momento para evaluar los daños. Y también, bueno, después se vendrá toda la otra parte, que es quién repara esto, cómo lo arreglan, que seguramente estará a cargo de la empresa dueña de este camión, que fíjate también cómo quedó el frente después del impacto, Javi. Leo, y ahí es algo que los que vivimos pegadito a unas vías siempre nos pasa. ¿Sabés qué estaciona? Ahí está Gutenberg, corre en diagonal, digo bien, ¿no? Y la que corta es Argerich, pegadito a la vía, que ahí está muy cerca de la estación de Villa del Parque. Sabés que pegaditos a las vías le roban mucho a los autos que quedan así estacionados. Y en este caso no fue una... ¿Por la oscuridad? Por la oscuridad, claro, no está bien iluminado. El camión, supongo que los dueños son de ahí del barrio, ¿no, Leo? Sí, los dueños son de acá del barrio y justamente lo que nos contaban es, ante distintos intentos en que se quisieron llevar al camión, bueno, tomaron la decisión esta, ¿sí? De quitarle ese elemento que genera el contacto eléctrico del camión para evitar justamente que cuando vinieran, lo pusieran en contacto, que el camión arrancara. Pero ¿qué pasó? Esta mañana cuando lo enchufaron a ese relay, el camión estaba en primera, arrancó y salió hacia adelante, ¿sí? Y ahí ya una vez que arrancó, fue imposible detenerlo por la persona que llevó adelante esa maniobra. Bueno, y terminó impactando como ustedes ven. Tremendo. Sí, pero bueno, una cuestión que tiene que ver con la inseguridad que genera que la gente tome este tipo de decisiones y bueno, que en este caso generó este accidente. Viste que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Y quién paga esto? Claro. ¿No? Porque si viene un camión, no sé, robado, no robado, lo que sea, impacta, ¿no es cierto? Tendría que pagar el seguro del camión. Claro. Y pero... Claro.
En este caso debería pasar eso, Javi. Con lo que implica. Los dueños, y encima calculo... ¿Querés que te diga que va a ser la compañía de son seguro? Vecinos, así que probablemente se haga cargo quien es dueño de este camión. Sí. Calculo también, o por lo menos lo que nos contaban, con la voluntad de sostener también una buena convivencia aquí en el vecindario, ¿sí? que son gente muy cercana. Claro. Pero bueno, esta situación también que tiene que afrontar los arreglos de esta oficina, que hay que ver también el dueño qué decisión toma con respecto a eso y cómo toma esto que pasó, que termina ¿qué decís, Carlito, vos? Gran parte del frente, ¿no? De esta esquina. Carlos, ¿qué decís vos del tema del seguro? ¿Sabés qué va a decir la compañía de seguro en este caso? ¿Qué? Bien, gracias. Sí. Se va a hacer responsable la persona que estaba arriba del camión. Pero si es robado... Es que no es lo que... No lo robaron, ya sé que no lo robaron, pero digo... No, porque ahí normalmente se hace solidaria responsable del hecho. El tema es que cuando lo cobrás a los premios. Sí. 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende. Mientras tanto tenés que tapar el agujero. Sí. Sí, eso te digo que acá va a ser primordial, Javi, porque el hueco es muy importante. Mirá, me voy a acercar para que vos veas. Me voy a parar al lado. Ojo, ¿no? Fíjate. Además la consigna policial, por lo menos, sí. Estamos nosotros, 1,70 debe tener por lo menos, 1,80. Sí, 2 metros. ¿Sí? Lo que es, más, obviamente, las roturas que están, las grietas que están alrededor, ¿no? de esta construcción. Bueno. Que también se ve muy afectada. Así que bueno, ahí habrá que tomar una decisión de quién se hace responsable en resolver la urgencia, que es tapar esto, y después obviamente la otra discusión, que es reparar y que quede seguro para el dueño de esta vivienda. Bueno, alguien tiene que pagar y alguien tiene que arreglárselo al vecino, por supuesto, también. Leo, abrazo grande, gracias, Abrazo, Javi, hasta luego. Hasta luego. Ahí, 2 en punto de la tarde, mirá. Ni Andino tiene esta puntualidad. No. ¿Cómo te va, Facundo Natalio Pastor? Querido, pensé que ni Andino tiene esta facha. No, con Andino no hay vuelta. No hay vuelta. Ahí ya estamos perdidos. ¿Cómo te va, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Bien, Facu? Bien. Quemadito, te veo bien. Pero el aire, nada más. Porque el aire semana, sí. Estoy ahí tomando algo. Sí, también al aire libre. Está muy bien. Algo rico. Necesario. Tenía ganas de comer, ¿sabes qué? Un bagel. Bien. Vos. Y probé un bagel. ¿Te comiste un bagel? Me comí un bagel, exactamente. con palta, un poquito de palta. Javi, muy moderno, muy bien. No, porque me gusta. Si me lo dan en un pebete también. No hay vuelta. Ahora lo voy a sumar a Mimi. Estás acá con el aire de temprano. Sí. No sabes el calor que hace afuera. Sí, me imagino. Es un horno la ciudad, 30 grados la temperatura ahora. Llueve el miércoles. Dijo Mimi. Yo quiero ver si Miriam puede entrar. Si Miriam puede entrar en algún lugarcillo. Sí. Porque quiero preguntar, está dando vuelta fuertemente la versión de que viene un domo de calor. ¿Domo? Yo lo hablé recién con Miriam. Fuera del aire, aparentemente hay ¿Qué es un domo? Hay circulando algo. El domo, Claro, hay circulando algo de que viene en los próximos días un domo de calor y que de repente Capital se puede asemejar a lo que fue Río de Janeiro con esas temperaturas. Bueno, esperemos que no. Ahora, Mimi me paró y me dijo, esperá, esto no es así. Ya te lo voy. Mimi, no es verdad, ¿no? Absolutamente no, para nada, Facundo. Hay que tener mucho cuidado con aquello que está circulando en las redes sociales y justamente en el día de hoy. Este domo de calor, bueno, es algo que no existe para nosotros, no existe para los meteorólogos y lo que vamos a tener simplemente es viento que está soplando del sector norte, aire que está proveniendo desde el norte argentino, llegando a la ciudad de Buenos Aires y haciendo que la temperatura aumente. Hoy la máxima puede superar los 30 grados que tenemos ahora, puede estar en los 31. Mañana tendremos una temperatura similar y no sucede nada de esto que se dice. Mirá, Mimi, yo recibí en el teléfono esto. Yo no sé si lo puedo mostrar. A ver. Digo también para que la gente sepa que a veces, Javi, todo lo que recibimos no es lo que efectivamente, digamos, no es la. No sé qué recibís vos, pero yo, más allá de los grupos de WhatsApp de mis amigos, otra cosa no. Pero mirá. Fake news. Mirá. Voy a mostrarle. Ayúdenos a pasar esta información. Esta semana habrá un domo atmosférico de calor para una de las ondas de calor más intensas de los últimos años. Prevengamos cualquier situación con nuestro cuerpo y pasan esta idea del domo. ¿Cómo se fue? Todo esto, Mimi,
no es así. No, primero que no indican dónde sucedería eso. Tampoco indican en qué hora. Tampoco tienen allí en cuenta que justamente van a haber lluvias y tormentas 2 veces en esta semana. Tampoco eso lo dicen. No vemos cuál es la fuente. Pero espera, Miriam, ¿vos lo recibiste también o Yo soy el también lo he único? recibido y algo que está circulando en WhatsApp. Es algo que está circulando. Póngale, chicos, póngale. Ayúdanos a difundir. Es raro, Así ¿no? arranca la fake news. Es raro. Ahora, Mimi... Ponele el antivirus antinabo, ponele. Sí, totalmente. Mimi, pero ¿podemos llegar a tener un verano con temperaturas como las que vimos en Río de Pero eso Janeiro? sí, siempre hay. Pero en Río... Golpes de calor, ola de calor. Claro, pero ¿podemos tener una ola de calor que lleve arriba de 50? No. Primero, depende en qué punto del país estemos hablando. Si vamos a hablar del noreste argentino, es algo típico que tengamos temperaturas en cuanto a sensación térmica por arriba de los 50 grados. Si bien lo sabe aquellos que viven en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, te voy a citar una localidad, Ceres, una de las localidades que siempre ha tenido en forma consecuente históricamente temperaturas por arriba de los 50 grados en cuanto a sensación térmica en pleno verano. Absolutamente normal. Hablamos de Presidencia Roque Sáenz Peña en la provincia del Chaco, hablamos de la provincia de Formosa, donde estas temperaturas son absolutamente habituales en el periodo. ¿Sabés dónde hay mucho de ese calor? Perdóname. En San Antonio Oeste. Siempre hay eso, ¿viste? Térmicas elevadísimas. El norte patagónico argentino, y permitime, Javier, que te diga, el norte patagónico argentino es el punto del país donde se producen muy altas temperaturas en verano. No solamente 42 grados puede haber en la ciudad de Viedma, podemos hablar del norte de La Pampa, podemos hablar de algunos puntos de Neuquén. El norte patagónico siempre marca un área de alta temperatura en verano. Es muy propicia esa zona para que estas temperaturas se registren. Yo te digo, con estos calorones de ahora de noviembre a mí me da miedo para el verano. Sí, por eso yo preguntaba, por eso arrancábamos por acá, Javi, porque estamos en 30 grados ahora. Pará, pero no, vos que te levantás tarde, como siempre. Sí, tipo 1. Como siempre. 12:30. Yo me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Ahí ya lo sentías, el aire A caliente? las 6 de la mañana hoy teníamos 24 grados. Chicos, estamos tan solo a unas 4 semanas del inicio astronómico del verano. Eso va a suceder el 22 de diciembre. Pero Así que estamos justamente transitando el inicio de una primavera. Recuerden que tuvimos un invierno bastante benigno, pero estamos comenzando a transitar esta primavera ya con visos de verano, con temperaturas que son muy propias para esta época del año. 30 grados hoy en la ciudad de Buenos Aires es algo habitual, estadísticamente es habitual. Claro. Si vamos a tener núcleos cálidos en el país, vamos a hablar, por supuesto, sí, de núcleos muy calientes en el noreste, también áreas del noroeste argentino, el norte patagónico, y esto lo vamos a ir viendo en forma progresiva cómo va a ir sucediendo. Igual todos los veranos, Mimi, sube un poquitito más la marca térmica, ¿no? Desafía el récord, todos los veranos. Tengamos en cuenta, Javier, que los veranos anteriores, años 2019, 20, 21 y 22, estuvieron asociados a la sequía. Y cuando tenés fenómenos de sequía, fenómenos de la Niña, eso contribuye a que no haya evaporación y, por supuesto, Ahora, la temperatura sea más elevada. 50 y pico de Río de Janeiro de hace unos días. ¿Eran sorpresivos o era un fenómeno que se veía venir? Está asociado al fenómeno del niño. Te explico por qué. Este caso es el fenómeno del niño. Ya estamos en la fase niño en estos momentos. ¿El niño de quién? Pregunta Javi. No, bueno. El niño. Es de Después te todo. contamos por qué es el niño. Sí, Pero de te todo. cuento por qué. Todo, sí. Esos 52 grados en Brasil. Porque la zona amazónica, el fenómeno del niño se manifiesta en la zona amazónica con gran sequía. Entonces, esta gran sequía se manifiesta también con un aumento de la temperatura. Y el fenómeno del niño globalmente también tiene un par de grados más de temperatura a nivel global. Trae un par de grados más de temperatura. Miedo a los incendios. Igual que años anteriores. Pero cada vez más, te digo. Javi, hemos hablado muchas veces de todo el panorama, y ahí Miriam citaba al Amazonas. Digo, acá hay una discusión de fondo muy fuerte sobre el cambio climático, las agendas de cambio climático. Creo que empieza la COP en pocos días, en Qatar, ¿me equivoco? En Dubái. En Dubái, perdón. En Dubái, y el mundo se pregunta hacia dónde vamos. Si no quiero politizar esto, o sí, lo podemos abrir. Se ha hablado mucho de la negación del cambio climático, de la no negación. Digo, por eso arranqué por acá, porque si estamos en 30 grados, no empezamos ni diciembre, ¿qué verano vamos a tener, Miriam? Y es de lo que está hablando todo el mundo en la calle. Yo le quiero preguntar, Mimi,
¿Guardo la ropa de media estación? No, no guardes nada todavía. No ¿Cómo guardes no nada guardo? absolutamente. Ya se va a ir... ¿Va a venir frío? Estableciendo, ya se va a estar afianzando mucho más el aire cálido sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que progresivamente vas a ir descartando la ropa de invierno. Bien. Pero se está afianzando justamente el final de la primavera y el inicio del verano que vamos a tener dentro de algunas semanas nada más. Una cuestión con respecto a las temperaturas globales. Dale. El mes pasado, el mes de octubre, se registró a nivel global un aumento de 2 graditos más en la temperatura global, lo cual rompió ese récord tan esperado que era de 1.5 grados, no sobrepasar el 1.5 grados. ¿Anual eso, Miriam? Esto fue en el mes pasado, en el mes de octubre a nivel global. A nivel recordá global. que al acuerdo de París no hay que sobrepasar 1.5 grados de las temperaturas preindustriales. Esto sucedió el mes pasado, pero fue algo temporario nada más. Se espera que las temperaturas vuelvan a bajar al registro normal que estamos teniendo, si bien se va elevando cada vez más. Pero sí, por supuesto, deben de comenzar a tomarse y a concientizar a la gente sobre este fenómeno que es el cambio climático global, que existe y está con nosotros. En nuestras casas, yo siempre digo, viste, trato de no usar desodorantes. Sí. ¿No? De spray. Usar los otros. Por lo que significa una vez que lo tirás. No, y además la... Y además la contaminación. Exactamente, ¿no? El Bueno, calentamiento. estamos hablando de los clorofluorcarbonos, que eso es lo que afectaba a la capa de ozono, adelgaza la capa de ozono. ¿En qué podemos ayudar en la casa? Vos que sabés. Separar la basura, ¿En qué? llevarla ¿En verde, qué ¿no? para bajar un poco las temperaturas? Ayudar a bajar las temperaturas. Bueno, el reciclaje de los residuos, deben de haber más plantas de reciclaje, por supuesto la menor utilización de los combustibles fósiles y implementar más energía geotérmica, por ejemplo, energía eólica, energía marítima y tantas otras fuentes de energías que podemos utilizar y que se llaman energías limpias. Así que bueno, si vamos encaminados. Miriam, son las renovables, digamos. Así es, son las energías renovables y estaría muy bueno que el mundo se vaya encaminando en forma global justamente hacia estas nuevas Yo insisto, vuelvo, arrancamos de esta manera porque en la previa del programa, cuando charlamos algunos temas, le digo, Miriam, me llegó esto. ¿Qué es esto? Un WhatsApp que está girando diciendo que se viene para la Argentina un domo atmosférico de calor. Por supuesto que para mí la referencia siempre en materia climática es Mimi, que ha estudiado, que se ha formado, que se sigue especializando. Me dice, no, esto que ven en pantalla, la idea de un domo de calor no es real. No es para nada real. Es una real. información falsa. Por eso, pongamos está girando. Esto es falso. Esto es falso. Si te llega, es falso, ¿no? Claro. Lo mismo recibí yo a través de un WhatsApp de amigas en la mañana de hoy. Y como te decía, dice domo de calor. ¿Quién nos muestra ahí un centro de alta presión? Hoy en la República Argentina el centro de alta presión está en el Océano Atlántico. No está sobre territorio argentino. Si me lo puedes poner acá en la pantalla, que lo miro con Miriam. Porque una cosa es la información, que va a venir temperatura de 50 grados en la Argentina, y otra cosa es la información de lo que significa un domo de calor. Claro, es que ese es el... No existe, Ahí está, tenés, Mimi. no existe este tipo, como lo estamos viendo así, en los libros de meteorología. Ahí está, No ¿ves? está. Por eso. Entonces, atención con este tipo de cosas, porque... Acá dice fuente BBC. Hay que ver si no está Hay mal. que ver si no está mal Claro. o qué quisieron decir con esto. La Argentina es un territorio muy extenso, muy grande, incluso también la Antártida. ¿En qué parte de Argentina va a pasar Claro. esto? ¿En qué momento? ¿En qué provincia? Hay que hacerse un montón de preguntas cuando se reciben estas cosas, porque ahí puede haber gente de Ushuaia que esté recibiendo esto y dice no tiene sentido que Claro, esto esté esto no va a suceder. sucediendo, por ejemplo. Puede haber alguien que está en el noroeste argentino y puede asustarse innecesariamente, porque esto no es información Entonces, oficial. espera, te pregunto más puntualmente. El fenómeno del Niño que generó arriba de 50 en Río de Janeiro, ¿qué generaría en las ciudades, en las principales capitales de Argentina? En la zona del litoral argentino, incremento en las precipitaciones. O sea, más lluvias. ¿Eso no necesariamente descenso de temperatura o sí? Eso va a hacer que las temperaturas sean más moderadas que las temporadas anteriores. Pero, perdón, Mimi, en términos económicos, más lluvia tenemos que aplaudir entre todos, Por ¿o no? supuesto que sí, porque va a estar beneficiado, el centro núcleo va a estar favorecido. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, si bien están sufriendo intensas precipitaciones estas últimas semanas, áreas de la provincia, zona este del Chaco y la zona este de Formosa. Atención, que el resto, la zona central del país, estoy hablando de Santiago del Estero, Córdoba,
Córdoba y La Pampa, ellos van a tener todavía un periodo de sequía un tanto intenso. Pero mientras no haya este inundaciones, acordate lo que pasó en Brasil, ¿no es cierto? Y que tuvieron que abrir la represa Itaipú y inundó todo el río Paraná. Bueno, pero eso se debe justamente al fenómeno del Niño que produce sequía en la zona amazónica, pero produce exceso de precipitaciones en el estado de Paraná, en el estado de Santa Catarina y en el estado de Río Grande do Sul. El impacto del Niño es distinto en un territorio tan amplio como Brasil que acá un poquito más al sur del mundo. Es distinto en Australia que en Argentina, que en Estados Unidos, que en Brasil. Sí. En cada región del mundo tiene un impacto diferente. En algunos lugares del planeta con sequía y con otros lugares del mundo con intensas precipitaciones. O sea, que el Niño acá viene con lluvia. Viene con lluvia y eso en las zonas hace que por ahí centrales del tengamos país. un verano lluvioso con un poquito de descenso de temperatura. Así es, más moderado que tal vez que el verano Te digo pasado, algo. un poquito más morigeno. Una vez me dijeron, cuando vos ves un meteorólogo caliente, escapale. Y sí, está muy En bien. todo sentido, te digo, porque se enoja. enojó Mimi. Y la veo a Mimi, que no la he visto así a Mimi, pero y cuando le está bien. serví el asado Pero frío un día. Está bueno, Javi, porque hay mucha gente preguntándose por esta ola de calor. Pues digo, va a haber seguramente un calor intenso en el Son verano. los todólogos que saben de todólogos. Pero bueno, ¿viste? 53, 54, 55, como fue en Brasil, y más también. Eso es perjudicar a la población, porque Total. vos estás infundiendo un temor que no existe. La gente seguramente va a ir a tomar previsiones. Va a Compremos hacer un aire gasto acondicionado, económico, te dicen, exactamente. ¿viste? Por eso. Hacer distinto tipo de acciones que no condicen con la realidad. Entonces, Sí. ahí es donde están los organismos estatales y nosotros los comunicadores, que tenemos la responsabilidad de decir, atención, esto no sabemos qué fuente tiene, no lo podemos dar como fidedigno, y los organismos oficiales, en este caso Servicio Meteorológico Nacional, que es quien emite la información oficial de todo el país. Mimi, sos la única del equipo, no, y Lili también, que saben verdaderamente lo que hablan. Ay, Todos claro. los demás no saben absolutamente. Bueno, Javi, lo dejo a Digamos Javi las porque mujeres, por todo es fin. Carole, mira, Carolei. Yo Bueno, estoy Carolei prestado también hoy acá. entiende. ¿Cuánto compartiste eso? Varias veces. De lo que habla. claro. Lo de Mirá, cómo lo compartiste. Winocur. Yo no sé nada. Winocur no sé que sabe sé nada de nada, dice. Pero lo peor de Facundo, ¿sabes qué? Soy culpable. Le llegó eso y dijo, che, mirá lo que va a pasar. Me compré un aire hoy. 3. Primero Después se lo compartió. mandó a los grupos No sé si amigos. vas a poder pagar. 20. Esos 20 lo reprodujeron hasta pero que llegó esperá. a Mimi y dijo, no. Porque me quiero poner serio, Fer. Es impresionante esas cadenas de información, Claro. como Miriam plantea, porque te hacen hacer un análisis por ahí de la economía propia, te empiezan a preocupar. Digo, necesitamos que el fin de año sea un poquito más normal, o un poquito menos Amigable. angustiante que lo que ha sido un Igual. año Sí, de mucho amigable. cambio en la Argentina. Este tipo de informaciones tiene un terrible impacto económico y aparte moviliza, por ejemplo, Defensa Civil podría llegar a movilizarse por esta información que no sabemos qué fuente tiene. No, Defensa Civil justamente va a recurrir al organismo oficial de meteorología, y quien va a tener la voz fidedigna de lo que está sucediendo y va a dar estas explicaciones que estoy dando yo en este momento. Entonces esto lo va a descartar No, pero aparte, y no tomar acciones. Mirá, lo que decías vos, Mimi, es verdad, y Facundo. A ver, los lugares que sufrieron los incendios, producto de la ola de calor, ven este tipo de cosas y están desahuciados, porque muchos tuvieron que volver a empezar, volver a construir. El tema del turismo, eso también influye. Para eso y tenemos mucho. Plan Bueno, ahí Nacional está. de Manejo del Fuego, que Tal cual. justamente también es otro organismo que cuenta con información, por supuesto, lógica y de muy buena fuente, y justamente hace acciones, Sí. pero siempre teniendo en cuenta la información oficial. Bueno, yo te despido, no me voy del tema, me quedo con Mimi. Javi. ¿Viste que está Rayo Mike Queen aquí? Sí, y te vas. No, pero viste que está Rayo Rayo Mike McQueen. Bien, Mirá. Rayo. Lili, Mirá muy bien, la Lili. Felicitaciones, Lili. Mirá cómo está Lili. Fue por ¿la ves? Avellaneda ayer. Ay, manda ¿te gustó mi saludos. cancha Mirá, nueva? ahí está. Muy Mirá bien. vos, Lili, muy bien, te ¿eh? felicitamos. Javi, Siempre nos banco encontramos al mañana. rojo, pase lo que pase. No me voy de este tema. Mañana nos vemos. Ahora voy al calor y te mando un mensaje. Mandá mensajes, sabes el calor domo. que hace. Domo. Dale. 30 grados 9 la temperatura.